Setsu era un Emo-Net con poderes abrumadores que, después de ser transportado a otro mundo por segunda vez, decide ocultar sus poderes para poder revivir cada cliché de Isekai con sus atractivos compañeros de clase. Sin embargo, su plan se arruina porque el continente está en guerra, echando a perder sus planes de construir un harén. Era el final del día escolar, y Setsu estaba sentado en su mesa mirando por la ventana, hasta que una chica llamada Yui vino a hablar con él. Él le dijo que dejara de ser tan amable con él, para que los otros estudiantes no empezaran a difundir rumores sobre ellos. Sin embargo, Yui dijo que no le importaba, porque eran amigos de la infancia. Setsu intentó hacerla entrar en razón, pero ella lo ignoró y tocó su cabello, diciendo que había crecido demasiado y lo hacía parecer un aspirante a delincuente. Yuri se ofreció a cortarlo, tal como lo hacía cuando eran más jóvenes, y él aceptó. Luego se volvió hacia la ventana y se preguntó cómo estaría el otro mundo. En ese momento todo se oscureció y un gran círculo mágico resplandeciente apareció en el centro del aula. Mientras los otros estudiantes estaban asustados por la situación, Setsu sonrió justo cuando fueron envueltos en la luz. Pronto se encontraron en un campo abierto, y mientras los demás se preguntaban dónde estaban, Setsu reconoció el lugar y no pudo ocultar su alegría. Sin embargo, fue de corta duración cuando notaron a un grupo de hombres armados no identificados dirigiéndose hacia ellos, y por su aspecto, Setsu se dio cuenta de que eran usuarios de magia. Los otros estudiantes huyeron con miedo y Yuki, quien pensaba que era la protagonista principal, abrazó a Setsu, tratando de usar su cuerpo como un escudo de carne para protegerlo. Sin embargo, Setsu ni siquiera parpadeó cuando usó su dedo para detener el arma y mandar al hombre volando. Yui lo soltó, así que él la arrastró mientras corría hacia los demás. Yui miró sus manos unidas y sintió mariposas en el estómago, pero cuando levantó la vista llamó la atención de Setsu sobre el ejército que se acercaba. En este punto, los estudiantes dejaron de correr y el ejército los pasó de largo y atacó a los hombres armados, a quienes se referían como demonios. Mientras se escondía con los otros estudiantes, Setsu se preguntaba por qué la guerra con los demonios seguía sucediendo, pero de repente sintió una aura extraña que le hizo preguntarse si la magia en los demonios era una maldición. Mientras se agarraba el pecho, una caballera con cabello azul se acercó a ellos en un caballo y les dijo que se pusieran a salvo, ya que el campo de batalla no era lugar para ellos. Ella fue acompañada por un hombre rubio, y junto con otros soldados cargaron hacia la batalla y derrotaron al enemigo. Después de la batalla, los estudiantes fueron presentados al rey, quien les dio la bienvenida al reino de Destinia, e informó que eran héroes convocados para defenderlos. Dijo que el reino estaba en guerra con demonios, y al igual que hace 5 años, se trajeron héroes para salvarlos. Él afirmó que era el destino, pero los estudiantes parecían confundidos, así que la princesa explicó que durante la guerra hace 5 años, un héroe había sido invocado desde otro mundo, y él fue capaz de traer paz a su mundo. Ella les dijo que entendía su confusión, pero les suplicó que ayudaran a salvar su reino, lo que hizo que los estudiantes se preguntaran si la mujer delirante pensaba que eran la Liga de la Justicia. Sin embargo, como serían expulsados del palacio, no tuvieron más remedio que aceptar, y al salir de la sala del trono, Setsu prometió a Ubi que la mantendría a salvo. Al día siguiente, los estudiantes comenzaron su entrenamiento para convertirse en héroes, y cuando intentaron usar magia, Yui fue la única que logró usar fuego. Setsu los observó desde el margen y quedó impresionado con sus habilidades, pero decidió explorar los terrenos del castillo cuando se encontró con la chica de cabello azul. Él la llamó Elka y ella preguntó por qué estaba siendo tan formal con ella a pesar de que era su oficial superior, pero Setsu sonrió y le dijo que no le importaba un carajo su título y le dijo que se suponía que debía dirigirse a él con respeto. Elka afirmó que su actitud arrogante le recordaba a un héroe que conoció hace 5 años, pero le dijo que regresara a su entrenamiento o tendría que obligarlo a hacerlo. Él luego la desafió a dar lo mejor de sí, entonces Elka sacó su espada de entrenamiento de madera e intentó atacarlo, pero él se movió de lado. Al caer hacia adelante, él golpeó sus pasteles de arroz, lo que hizo que la caballera Kinky se retorciera de placer y cayera a sus pies dándole la bienvenida de regreso. Él le pidió que se levantara, pero ella se ofreció a hacer su silla en su lugar, y mientras él se sentaba sobre ella, ella preguntó si había perdido peso. Él responde, diciendo que su nuevo cuerpo estaba construido de manera diferente, y la llamó rara por poder notar eso. Elka dijo que le daba placer servirle de cualquier manera que importara, y mientras hablaba, el caballero rubio se acercó a ellos y le preguntó a la chica loca qué estaba haciendo. Elka le dijo al caballero, a quien llamó Glain, que la persona sentada sobre ella era Setsu, y él le creyó porque Elka no se comportaría así con nadie más que con Setsu. Emocionados, Glain y Elka corrieron a la sala de pociones de Tea para informarle del regreso de Setsu, pero ella ya sabía que había vuelto porque había sentido su magia. Fuera de la habitación, Glain notó la expresión de Setsu y preguntó cuál era el problema, pero B se dio cuenta rápidamente de que tenía que ver con la guerra contra los demonios, lo cual reconoció. Entonces Elka le dijo que también tenían preguntas para él y sugirió que fueran a otro lugar para hablar.
Fueron a las murallas del castillo y allí Elka le preguntó a Setsu cómo logró regresar, pero antes de que pudiera responder, Glenn le preguntó por qué parecía un baterista gótico y por qué desapareció justo después de la batalla con Toma. Setsu afirmó que no tenía idea de lo que sucedió y mientras hablaba recordó su pelea con Toma, que ocurrió justo donde estaban parados. Setsu luego les dijo que había renacido en otro mundo con todos sus recuerdos y poder mágico intactos. También añadió que no tenía idea de cómo él y toda su clase fueron convocados, lo que hizo que Elka dijera que no parecía una coincidencia que aparecieran justo cuando las guerras comenzaron de nuevo. Setsu luego preguntó qué le había pasado a Toma, diciendo que podría ser la persona detrás de la guerra. Tea preguntó si los demonios estaban siendo controlados por una maldición, y Setsu dijo que lo sentía en su magia. Añadió que la única persona capaz de hacer, pero no había indicios para probar que él estaba vivo o muerto. Tea entonces teorizó que si Setsu estaba vivo, lo más probable era que Toma también lo estuviera. Justo entonces, un soldado corrió hacia ellos para informar a Glenn que el rey requería su presencia, así que se fue. En la sala del trono, el rey declaró la guerra a los demonios, pero Glenn se opuso, diciendo que necesitaban ejercer paciencia porque el emisario que enviaron al continente demonio no había enviado noticias de regreso. Agregó que no podían ir a ciegas porque no tenían idea de lo que estaba sucediendo, pero la princesa argumentó que los demonios los habían atacado sin provocación. Ella dijo que los nuevos héroes que estaban siendo convocados en el momento de la invasión significaba que la justicia estaba de su lado. El rey entonces dijo que nunca deberían haber escuchado las palabras de los héroes hace 5 años y haber hecho la paz con los demonios. Esa noche Yui estaba practicando su magia cuando Setsu se le acercó. Él le dijo que había visto sus intentos más temprano ese día y dijo que tenía talento para la magia. Yui se sintió tímida e intentó restarle importancia, pero de repente se puso seria, lo que hizo que Setsu preguntara cuál era el problema. Yuki preguntó si todo su entrenamiento era para poder lastimar a alguien, y preguntó por qué alguien iría a la guerra, pero Setsu no respondió a su pregunta. Al ver que no obtendría una respuesta, Yuki prometió entrenarla para que ella pudiera protegerlo. Más tarde esa noche, Setsu y sus amigos se reunieron de nuevo en la muralla del castillo, y Glenn le informó que había logrado ganar tiempo con la excusa de que los héroes necesitaban más entrenamiento, pero dijo que no se podía detener la guerra inminente. Setsu le dijo que estaba bien y anunció que iba a salir para detener la guerra por sí mismo. Sus amigos insistieron en acompañarlo, pero Setsu se negó, diciendo que si Toma realmente estaba detrás de todos los problemas, ellos necesitaban quedarse para proteger el reino cuando llegara el momento. Elka intentó discutir, pero él les recordó que eran sus guardias y tenían que hacer lo que él les dijera. Al día siguiente, Setsu y sus amigos se colaron en el castillo usando un hechizo de invisibilidad, pero se dieron cuenta de que el palacio estaba lleno de guardias, lo que podría obstaculizar su misión, así que Elka se ofreció a ir adelante. La situación le recordó a Setsu sus días de exploración de mazmorras, y justo cuando Tea comentó cómo Elka siempre usaba la violencia para resolver las cosas, escucharon que noqueó a un guardia. Elka logró abrir la puerta, y cuando entraron, Setsu tomó su espada, Kuromaru. Pronto escucharon las voces de algunos guardias afuera y se dieron cuenta de que el guardia había sido descubierto, lo que llevó al cierre del castillo. Glenn se ofreció a ganar tiempo para que Setsu pudiera escapar, y Tea ofreció su ayuda mientras le decía a Elka que se fuera con Setsu porque solo llamaría la atención sobre ellos. Elka intentó discutir, pero Setsu la llevó, diciendo que tendría su oportunidad cuando necesitaran los servicios de un payaso. Fuera de las puertas del castillo, Elka prometió ganar tiempo hasta que Setsu regresara, y justo cuando estaban hablando, Yuli corrió hacia ellos. Ella le preguntó a dónde iba, así que él explicó que era la segunda vez que había sido convocado a este mundo, y debido a eso, tenía que encontrarse con un viejo amigo para poder terminar la guerra. Como una novia pegajosa, Yuli le pidió que la llevara con él, pero Setsu le dijo que no necesitaba que su trasero débil lo retrasara. Yue le dijo que comprendía y le pidió que cerrara los ojos, así que él se sonrojó pensando que iba a recibir un beso, pero en su lugar ella usó su magia para cortarle el pelo. Él quedó impresionado de que ella pudiera usar tanto la magia del viento como la del fuego, y Yueji prometió hacerse más fuerte para poder protegerlo. Setsu se despidió de ambas chicas y emprendió su viaje para salvar el reino. En otro lugar, una joven llamada Ruri observaba cómo su abuelo discutía con un cliente sobre la venta de una joya. Rory fue a él y le preguntó si el cliente era un problema y su abuelo dijo que lo era. El cliente no podía creer que el viejo lo hubiera llamado así, pero lo dejó pasar y preguntó cuánto pediría por las joyas nuevamente. Sin embargo, el anciano le dijo que su poca plata no valía y que incluso si vaciaba su cuenta bancaria, nunca podría permitírselo. Mientras el anciano hablaba, el cliente dejó caer una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, y el viejo avaro inmediatamente le vendió el artículo.
Cuando el cliente se fue, Rory le preguntó a su abuelo por qué aceptó vender las joyas después de haber afirmado que el orgullo lo era todo para un artesano. Entonces, su abuelo le explicó que el orgullo realmente lo era todo para ellos. Pero cuando se trataba de dinero, uno tenía que sacar su cangrejo rico interior porque el dinero lo era todo. Años después, Rory acababa de enterrar a su abuelo antes de emprender un viaje para entregar su última obra a un cliente. Más tarde esa noche, mientras conducía su carro hacia su destino, fue atacada por un cerdo feo con ojos rojos brillantes. El cerdo volcó el carro y envió tanto a ella como a sus bienes volando. Rory se apresuró a recoger la caja que se cayó de su bolso y se olvidó por completo de que el señor Pixon todavía quería un muslo o dos. Cuando finalmente se dio la vuelta, el cerdo estaba cara a cara con ella, y en lugar de salir corriendo gritando, estúpidamente intentó razonar con él. No siendo uno de muchas palabras, el señor Pixon gruñó en su cara e intentó comérsela, pero antes de que pudiera, Setsu lo derribó. Él preguntó si ella estaba bien, pero Rere preguntó si él quería dinero a cambio de salvar su vida. Ella admitió que no tenía dinero, pero le dijo que le pagaría una vez que entregara los productos. Setsu afirmó que no era un héroe independiente, pero ella insistió, diciendo que su abuelo le enseñó a devolver todo con dinero, por lo que Setsu extendió la mano para ayudarla a levantarse y le dijo que el anciano era un pedazo de basura. Rory levantó la vista hacia él y recordó al cliente que una vez había discutido con su padre. Al notar su mirada, Setsu le preguntó si todo estaba bien, y ella le dijo que sí antes de aceptar su ayuda. Luego él le preguntó por qué estaba transportando mercancías sin un guardaespaldas, y ella admitió que tenía prisa, así que no pudo contratar a alguien. Él le dijo que tuviera cuidado, diciendo que el dinero no lo era todo, y cuando intentó irse, ella lo llamó de nuevo y le preguntó si sería su guardaespaldas. Setsu se negó porque tenía recados que hacer, pero ella insistió, diciendo que tenía que entregar un paquete importante, así que él se compadeció de ella y aceptó acompañarla hasta el pueblo más cercano. Pronto llegaron a la ciudad portuaria, donde Rory le dijo que había contratado un barco para llevarla al continente demoníaco, pero cuando llegaron al barco, el capitán le dijo que no iba allí. Rory estaba sorprendida, entonces Setsu explicó que con la guerra en curso no había manera de que ella asegurara un pasaje al continente demoníaco. Ella se negó a rendirse y fue pidiendo a cada dueño de barco si la llevarían a su destino, pero cada vez era rechazada. Cansado de ver su espectáculo patético, Setsu se levantó de donde había estado sentado para ir hacia ella, pero se detuvo cuando la notó hablando con algunos policías militares. Los hombres se presentaron como caballeros de Desatinia y explicaron que estaban realizando inspecciones, por lo que le pidieron que les mostrara sus documentos de identificación. Después de que ella entregara sus documentos, le pidieron que les mostrara lo que había en su bolsa, pero ella se negó, diciendo que era su preciada mercancía. Uno de los hombres argumentó que si era mercancía, ella no tenía necesidad de ocultarla, mientras que otro anunció que confiscarían la bolsa. Justo cuando estaba a punto de quitársela, Setsu le dio una palmada en la mano y preguntó si tenían un permiso para registrarla. Uno de los caballeros preguntó quién era él, y Setsu dijo que era su guardaespaldas, lo que hizo que su líder preguntara por qué un simple aventurero se atrevía a desafiarlos. Amenazaron con desenvainar su espada, lo que hizo que Setsu sostuviera la suya, diciéndoles que desenvainaran las suyas si tenían agallas. Su pequeña disputa había atraído a una multitud, y la gente no parecía complacida de ver a los caballeros acosando a personas inocentes. La tensión hizo que el líder les ordenara retroceder, pero antes de que se fueran, uno de ellos se dio la vuelta y advirtió a Setsu que tuviera cuidado, como si fuera una película de pandillas. Mientras Setsu se preguntaba cómo Elka y Glim lograban mantener a raya a tontos como esos, Rory saltó sobre él con lágrimas en los ojos mientras le daba las gracias. Más tarde esa noche, mientras comían, Setsu preguntó qué planeaba hacer ya que no pudo encontrar un barco que la llevara al continente demoníaco, así que ella reveló que seguiría buscando, y si resultaba imposible, podría comprarse un barco entero. Setsu señaló que literalmente era una rata de iglesia desfavorecida, así que no había forma de que eso fuera posible. Sin embargo, verla deprimida lo hizo revelar que la dejaría acompañarlo ya que iban en la misma dirección. Esto la emocionó y le preguntó cuánto pediría, pero él dijo que su única condición era que descansara en una posada por la noche. Ella trató de discutir, pero él se negó a aceptar un no por respuesta, así que terminó aceptando su plan con la condición de que dividieran la cuenta. Más tarde esa noche, cuando fue su turno de bañarse, Rory le entregó su paquete, pidiéndole que lo guardara para ella. Setsu preguntó si estaba segura de dejarlo con él, y Rory le aseguró que estaba bien. Entonces, ella abrió la caja para revelar un broche que Setsu reconoció. Ella explicó que era el trabajo final de su abuelo, y le dijo que su abuelo era un joyero famoso. Ella dijo que un día alguien vino a pedir que se reparara el broche, y a pesar de estar enfermo, su abuelo se aseguró de terminarlo y se lo confió a ella. Rory agregó que como aprendiz de su abuelo, era su deber entregar el broche, así que cuando Setsu se lo quitó, ella salió y le dijo que no le robara su dinero. Sola en la habitación, Setsu abrió la caja y tocó la piedra del broche, que brilló como confirmación de que era el mismo que había encantado hace años.
Mientras dormían esa noche, los caballeros llegaron a la posada buscándolos, y estaba claro que los hombres insignificantes habían venido a ajustar cuentas porque le dijeron al posadero que eran espías del reino de los demonios. Afortunadamente, Setsu percibió su presencia, y para cuando los guardias entraron en la habitación, ya se estaban escabullendo por las ventanas. Los guardias se sorprendieron y fueron tras los dos, a quienes persiguieron por la ciudad hasta que quedaron acorralados al borde del mar. Al ver que estaban en un lío, Ruri preguntó si iba a dividir el mar como Moisés. Los caballeros pronto los alcanzaron y le pidieron a Setsu que se rindiera, pero él los desafió diciendo que si tenían lo que se necesitaba, deberían venir a por ellos. Ruri preguntó por qué los estaba provocando, pero él le dijo que era hora de irse y la levantó una vez más. Setsu se volvió hacia el mar y saltó del borde del muro, así que Ruri gritó sorprendida y estaba segura de que morirían, hasta que un dragón marino salió del agua para que Setsu aterrizara sobre él. Él llamó al dragón Levia y se disculpó por llamarla tan tarde, pero prometió explicar todo después de que los llevara al continente demoníaco. El dragón lanzó un fuerte grito y comenzó a moverse, dejando atrás a los 3 caballeros atónitos. Mientras se movían por el mar, Ruri se dio cuenta de que el dragón era Leviatán, el dios del mar, y se preguntó quién era Setsu para tener tal conexión con el dios del mar. Pronto pudieron ver la costa del continente demoníaco, pero cuando aterrizaron, un emocionado Setsu y una preocupada Ruri observaron cómo Levia luchaba contra un calamar gigante. Setsu animó a Levia mientras disfrutaba del enfrentamiento kaiju, y cuando ella le pidió ayuda, él simplemente se rió de toda la tinta que el calamar le roció. Cuando la pelea terminó, Levia tomó su forma humana y Setsu la presentó a Ruri. El gran y poderoso dragón le dijo a Ruri que debería sentirse honrada de estar en la presencia de un dios antes de volverse a Setsu y preguntarle por qué no la había ayudado. Setsu le dijo que creía que ella lo haría bien por su cuenta y agregó que también estaba emocionado de ver una batalla de kaiju de cerca. Livia no podía creer su audacia y le dijo que debía tener mucho valor porque la dejó sin hablar durante 5 años, solo para llamarla en medio de la noche, la usó como apoyo y ahora la dejó para luchar contra un calamar tonto. Antes de que Setsu pudiera responder, Ruri llamó su atención y preguntó qué querían hacer con el calamar gigante, así que Livia le dijo que Setsu se encargaría. Terminó haciendo calamares fritos con los restos de calamar, y mientras comían, Levia señaló las montañas y dijo que allí estaba el castillo del señor demonio. Luego Setsu le dijo a Ruri que él también tenía negocios con la persona a la que ella debía entregar el paquete, y Livia dijo que recordaba que Desas mencionó que enviaría su broche a reparar, lo cual hizo que una sorprendida Ruri le preguntara cómo conocía a Livia a Desastol Sereno. Levia le explicó a Ruri que Desas era la propia señor demonio, lo que sorprendió tanto a Ruri que se puso blanca como el papel. Livia luego anunció que su trabajo había terminado y se levantó para irse, pero Gestu le preguntó si no se uniría a ellos. Él quería que se pusieran al día junto con Deses, pero Levis le señaló con su tenedor mientras lo acusaba de ser ingrato, aunque ella había mantenido su promesa de mantener la paz en el mar. Ella estaba molesta porque él solo la veía como un Uber gratis y el hecho de que trajo a otra mujer con él, pero aún así quería que ella tolerara su audacia. Justo cuando Setsu intentaba justificar su falta de consideración, sintió un tirón en su camisa. Cuando se dio la vuelta vio a 3 niños demonio y uno de ellos preguntó si estaban teniendo una pelea de enamorados. Otro le dijo que como hombre él tenía que disculparse primero, sin importar lo que sucediera, y el último dijo que Setsu era demasiado denso y estúpido para entender los sentimientos de las mujeres. Cansado de que los niños pequeños lo regañaran, Setsu les llenó la boca con aros de calamar. A los niños les encantó tanto que corrían en círculos a su alrededor pidiéndole que hiciera algunos para sus padres. Y para horror de Setsu, Lieviab les dijo que tenían mucho calamar, así que haría suficientes para todos. Así que los niños ayudaron a Setsu a llevar el calamar al pueblo mientras cantaban emocionados sobre los aros de calamar. Mientras tanto, en el pueblo, los adultos lamentaban su incapacidad para ir a pescar debido al calamar, y para empeorar las cosas, los comerciantes humanos dejaron de venir a suministrar cosas debido a la guerra. Estaban seguros de que se quedarían sin comida porque no podían ir a pescar, así que uno de ellos sugirió que toda la aldea saliera y luchara contra el calamar. Justo entonces, Setsu los interrumpió y preguntó si podía dejar los restos de su calamar allí porque pronto lo cocinaría. Los adultos estaban tan sorprendidos de que el calamar monstruoso regresara como comida, y para mostrar su agradecimiento a Livia, organizaron una gran fiesta y le ofrecieron su mejor comida y bebida. Desde su asiento en el escenario, Livia molestaba a Setsu, que estaba sacando a relucir su lado más Anthony Gordon. Luego hizo una demostración de cortar el calamar antes de lanzarlo en la olla para cocinar. Desde la cima de una colina, el jefe de la guardia personal del señor demonio, Vlad, vio las luces en el pueblo y pensó que estaban siendo atacados por humanos, así que sacó su espada y corrió hacia el pueblo. En el pueblo, Livia se acercó a Ruri, quien actuaba como si estuviera borracha, y cuando Livia le preguntó si lo estaba, Ruri le aseguró que solo había tomado jugo. Ruri luego invitó a Livia a sentarse y charlar con ella, y cuando se sentó, Ruri le preguntó cómo conocía a Setsu.
Livia le contó que durante la guerra, Setsu intentó pasar por el océano sin permiso, así que lo enfrentó, y cuando perdió, él le exigió que lo ayudara a terminar la guerra y la arrastró con él. Pero la verdad era que ella había perdido el control, y Setsu la hizo entrar en razón. Cuando Ruri preguntó cómo conocieron al señor demonio, Levia se refirió a Setsu como el héroe, y fue entonces cuando Ruri se dio cuenta de que había estado viajando con el héroe de Distinia todo el tiempo, así que comenzó a ponerse nerviosa mientras se preguntaba por qué había aceptado ser su guardaespaldas. Entonces Levia explicó que Setsu suele ser modesto y que está segura de que secretamente le gustan las lolis con tablas de surf. Ruri luego dedujo que la razón por la que había menos accidentes en el mar era por Levia, lo que confirmó diciendo que le prometió a Setsu mantener la paz en el mar. Luego se volvió para mirar a Setsu mientras vendía el calamar, y por la forma en que lo miraba, Ruri concluyó que estaba enamorada de Setsu. Livia lo negó diciendo que no había manera de que un dios se enamorara de un simple humano, y esto era una prueba de que no había estado al tanto de Zeus y sus hermanos. Justo en ese momento, Vlad atravesó la pared del escenario preguntando si todos estaban bien, pero pronto se dio cuenta de que estaba exagerando. Más tarde, Livia estaba sentada comiendo pescado con Ruri dormida en su regazo cuando Vlad se le acercó y se disculpó por su comportamiento irracional anterior. Mientras le hablaba, Satsu se unió a ellos y le preguntó por qué estaba fuera tan tarde, a lo que Vlad le dijo que estaba buscando a Livia, pero dijo que estaba sorprendido de encontrarla con el héroe desaparecido. Luego les suplicó a ambos que salvaran al señor demonio, lo cual los tomó por sorpresa. Vlad se sentó y explicó que Dessas estaba a punto de casarse con un hombre llamado Terrance Nitter, que había estado tratando de tomar el control del reino a través de una maldición. Setsu afirmó que Dessas era lo suficientemente fuerte como para resistir la mayoría de las maldiciones, pero Vlad explicó que Terran había traído un collar poderosamente maldito en lugar de un anillo. Mientras Setsu se preguntaba qué tipo de maldición era lo suficientemente fuerte como para que incluso Dessas no pudiera resistirse a ella, Vlad preguntó si estaba al tanto de la guerra que comenzó hace un mes después de que los humanos los atacaron. Cuando notó la cara sorprendida de Setsu, le dijo que un pueblo costero había sido atacado por soldados con armaduras masivas, e incluso habían dejado la bandera del país detrás. Avanzando más, explicó que el señor demonio había enviado emisarios a la nación humana, pero aún no habían regresado. Entonces, Terran aprovechó la oportunidad para proponer una forma de terminar la guerra. Setsu preguntó si era lo suficientemente poderoso como para detener la guerra, y Vlad dijo que el hombre era increíblemente rico. Setsu todavía estaba confundido, así que Ruri explicó que Terran era el comerciante más rico del mundo y el jefe de la Terran Trading Company. Vlad agregó que Terran tenía un control sobre toda la riqueza del mundo, y debido a que tanto los humanos como los demonios lo necesitaban para librar una guerra entre continentes, creía que podía poner fin a la guerra. Setsu luego preguntó si Dessas estaba dispuesto a convertirse en esclavo solo para detener la guerra, y cuando Vlad dijo que sí, lo agarró por el cuello y preguntó si los generales estaban de acuerdo con que su líder se vendiera para salvarlos. Vlad discutió que estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre, pero fue interrumpido por Livia, quien dijo que la razón por la que Dessas actuaba extraño era porque estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Setsu de mantener la paz. Luego se levantó y le dijo que la determinación de Dessas era la razón por la que tenían que salvarla. Mientras Setsu y Livia corrían hacia el castillo de Des, estaban rodeados de monstruos, y mientras Livia los combatía, recordaron que Vlad les había advertido que Terran estaba rodeado de guardias expertos, y que todos los caminos que llevaban al castillo estaban llenos de monstruos. Le dijo a Setsu que tratara de conservar su poder mágico, así que Livia se ofreció para encargarse de erradicar a los monstruos, y Vlad les agradeció. Setsu luego le dijo a Levia que tomaría la ruta más corta al castillo y le preguntó si sus pequeñas piernas de pez podían seguirle el ritmo, pero Levi le dijo que no la subestimara, así que los dos salieron corriendo. Después de encargarse de los monstruos, Livia preguntó cuál era el plan de acción, así que Satsu reveló que el único plan era detener la boda estúpida y darle una paliza a Terran. Luego Livia preguntó cómo podría detener la guerra sin el tipo rico, y Setsu le dijo que sospechaba que Turin estaba detrás de eso. Explicó que de la misma manera que los demonios creían que los humanos atacaron primero, los humanos creían que los demonios atacaron primero. Dijo que también vio a un grupo de hombres armados atacar Distinia, pero estaba seguro de que había un titiritero moviendo los hilos en algún lugar. Añadió que era extraño que, aunque ambos lados pensaban que fueron atacados primero, apareció un tipo sospechoso con un collar maldito tratando de vender paz. Lidia preguntó si Terran podría ser el cerebro, y Setsu dijo que lo dudaba, pero estaba seguro de que Terran sabía quién era. Su conversación fue pronto interrumpida por algunos monstruos, que Lidia derrotó fácilmente, y mientras continuaban su viaje al castillo del señor demonio, pensó en cuánto había cambiado su vida desde que conoció a Setsu. Hace 5 años, Dessas luchó contra Setsu y perdió, pero en lugar de deshacerse de ella, le ofreció su amistad y le dio un broche para sellar su amistad. Meses después, Vlad le informó a ella que Setsu había desaparecido y que incluso el reino de Destinia no tenía idea de dónde estaba.
Desi se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, y mientras miraba hacia afuera, se prometió a sí misma mantener la paz entre humanos y demonios. Luego se dirigió a Vlad y le dijo que se asegurara de que el tratado de paz se mantuviera sin importar qué, a lo cual él prometió hacerlo. Un mes antes de que Setsu fuera convocada, mientras Desas caminaba por su ciudad con Vlad, el broche que Setsu le había dado en el pasado se rompió repentinamente. Vlad le dijo que conocía a un joyero experto en Destinia, y se ofreció a enviarlo para que lo reparara. Días después, en una noche lluviosa, un soldado corrió a la oficina de Desas para informarle que el ejército de Destinia los había invadido y que una feroz batalla se libraba fuera de la ciudad. Esto hizo que Vlad cuestionara el tratado de paz, pero Desis le dijo que no sacara conclusiones precipitadas sin conocer toda la verdad. Ella se volvió hacia los dos demonios a su derecha y les ordenó que fueran al reino de Destinia a investigar porque todo le parecía sospechoso. Mientras tanto, en el castillo, Vlad vino a informar a Desis que Taran deseaba hablar con ella, y ella le pidió que lo dejara entrar. Cuando ambos estuvieron sentados, él le dijo que deseaba usar el poder de su compañía comercial para ayudar a terminar la guerra. Des preguntó qué quería a cambio, y él dijo que quería que ella se convirtiera en su esposa porque era el soltero más indeseado del mundo, y quería demostrar que aún podía conquistar a una chica espectacular. Uno de sus hombres le entregó una caja y la colocó sobre la mesa para revelar un collar sobre el que jurarían su amor. Los generales de Desas reconocieron que estaba impregnado con una maldición de servidumbre, y Desas preguntó dónde había encontrado un objeto tan poderoso. Sin embargo, Tarin explicó que había hecho grandes esfuerzos para conseguirlo en nombre de su amor por ella. Vlad interrumpió la conversación y le suplicó a Desas que rechazara su plan ridículo, pero ella lo interrumpió y le dijo a Turin que le diera tiempo para pensarlo. Taron le dijo que se tomara su tiempo, pero le recordó que no tenía mucho antes de irse. Más tarde, cuando Desis estaba en su oficina reflexionando, Vlad entró y le dijo que no tenía que aceptar la propuesta tonta de Taron, porque su ejército estaba listo para luchar por ella. Pero Desis dijo que no podía rechazar la oferta porque los beneficiaba. Más tarde esa noche, dentro del carruaje de Taran, le dijo a un hombre encapuchado que Desas era muy fácil de engañar. Él dijo que ayudar a sus planes a través de su compañía de comercio era una buena idea, y que, dado que ahora tenían control sobre el reino demoníaco, no había necesidad de prolongar más la guerra. Preguntó si debería retirar a los soldados mágicos, pero el hombre dijo que no tenía que hacerlo. Pero Terran preguntó por qué. Explicó que era la voluntad de su maestro. El día de la boda llegó, y mientras Desas estaba ante el altar frente a Turán, el sacerdote les pidió que intercambiaran sus votos de amor. Entonces Turán sacó el collar de la caja y declaró que con el poder de su empresa y del reino demoníaco traería paz al mundo, y pidió a sus aliados que le juraran lealtad a él, el nuevo señor demonio. Él se volvió hacia Desas y le pidió que le jurara su amor eterno, pero ella dudó hasta que vio un destello de Setsu en su mente. Cuando él estaba a punto de ponerle el collar en el cuello, Desas deseó poder ver a Setsu una última vez, y como una respuesta a sus oraciones, Setsu hizo una entrada estilo Batman por la ventana, haciendo que todos los presentes huyeran de la capilla al aterrizar frente a Desas y decirle que era su caballero de brillante armadura que había venido a salvarla. El cobarde Tarin exigió saber quién era Setsu, pero él solo le dio una mirada mortal que hizo que Tarin ordenara a sus guardias atacar. Hicieron lo que les dijeron, pero Livia los sacó usando su magia de agua, y cuando Desas la miró, ella le dijo que el blanco no era su color. Livia se preparó para enfrentarse a Terran, pero él huyó mientras el misterioso hombre encapuchado la atacaba con una habilidad que llamaba puñalada sombría. Livia trató de saltar fuera del camino, pero él la mantuvo en su lugar y le dijo que no era Aquaman, así que debería limitarse a pelear dentro del océano. Luego intentó apuñalarla con las sombras, pero Setsu las cortó antes de que la alcanzaran. El hombre lo buscó a su alrededor, pero no notó que Setsu apareció detrás de él hasta que lo pateó a través de la capilla. Se acercó al hombre, quien se sorprendió al ver a Setsu, pero mencionó que su maestro estaría feliz de recibir tales noticias, e intentó apuñalarlo con sus sombras, pero Setsu las atrapó y las cortó. El hombre saltó en el aire y comenzó a dispararle, pero Setsu los bloqueó y apareció detrás de él antes de patearlo hacia un pilar. Setsu preguntó por qué no estaba peleando, así que él le explicó que resolverían sus diferencias más tarde porque tenía que ir a informar a su maestro, y antes de que Setsu pudiera reaccionar, rompió la pared y escapó. Inmediatamente, una emocionada Deses abrazó a Setsu, diciendo que lo había extrañado, y le preguntó por qué se había ido sin ella. Setsu le dijo que era una larga historia, pero dijo que estaba contento de que ella estuviera bien y la abrazó. Livia pronto interrumpió su momento amoroso y señaló a los guardias que había derribado. Cuando Setsu fue a verlos, desaparecieron. Entonces Desas señaló que eran soldados mágicos hechos de maldiciones. Setsu luego notó el collar que Terran había traído y dijo que estaba seguro de que Tomoe estaba detrás de todo, mientras lo rompía en pedazos. Desas afirmó que ya sospechaba que Tomoe estaba detrás de todo, y como él solo confirmó sus sospechas, ella lo ayudaría.
Zetas le dijo que le permitiría manejar las cosas en su reino, mientras él iba a visitar al rey de los hombres bestia, Regulus, porque no estaba seguro de lo que Tomah había planeado. Entonces Livia preguntó si se iban de inmediato porque estaba cansada de luchar todo el día y no estaba lista para ser usada como barco todavía. En ese momento llegaron Ruri y Vlad, y mientras Vlad se quejaba del estado del castillo, Ruri corrió hacia Setsu y le entregó el paquete, diciendo que él debería ser quien se lo diera a Desas. Entonces Setsu lo tomó y colocó el broche en su lugar correspondiente en el cuello de Desas. Más tarde, mientras los demonios limpiaban el desastre causado por la pelea, Dekas expresó su deseo de acompañar a Setsu, pero explicó que no podía dejar su reino desatendido, así que Setsu le aseguró que cuando todo terminara, él la llevaría a cualquier lugar al que ella quisiera ir. Sin embargo, un celoso Vlad señaló que la paz no era una excusa para que un gobernante abandonara su reino, y esto hizo que Livia le dijera que comenzara a asumir su responsabilidad y dejara de dejar todo a Desis para manejar. Ruri luego anunció que Desas le había dado permiso para abrir una tienda en el reino demoníaco, lo que hizo que Setsu le preguntara a Desas si estaba segura de su decisión. Desas le aseguró que Ruri merecía su tienda porque había devuelto su preciado broche de forma segura. Vlad luego agradeció a Setsu por su ayuda y prometió venir en su ayuda si alguna vez necesitaba ayuda. Cetus le agradeció y salió con Livia, mientras Desas le gritaba que se asegurara de volver a ella en una pieza. En el pasado, un joven Setsu fue presentado a Yui, quien lo invitó a jugar con ella, pero él se negó diciendo que hacía demasiado calor. Con el tiempo se fue acostumbrando a ella y los dos pasaron la mayor parte de su tiempo juntos. Un día, de camino a casa desde la escuela, Yui se detuvo frente a un cartel con anuncios de una academia de estudios. Entonces le preguntó a Setsu si tenía que asistir a una academia así para poder ir al mismo instituto que él. Setsu no respondió y solo miró el cartel, así que ella lo adelantó y le pidió que se diera prisa porque tenía que preparar la cena. Cuando llegaron a los escalones de su edificio de apartamentos, Yui se detuvo en el fondo y le preguntó a Setsu qué pensaba sobre lo que ella dijo antes. Setsu le dijo que renunciara a esos sueños inútiles porque no era precisamente la herramienta más afilada del cajón, lo que molestó a Yuri, así que se fue corriendo. Finalmente se unió a la academia, pero cuando salieron los resultados del examen simulado, descubrió que sus esfuerzos habían sido en vano porque había tenido un mal desempeño. Al caminar a casa esa noche, fue detenida por un grupo de hombres que le aconsejaron que dejara la escuela, diciendo que se divertiría más si salía con ellos. La rodearon tratando de que fuera con ellos, pero Setsu llegó en ese momento y les dijo que si estaban desesperados por tener sexo, podían empezar una relación amorosa con sus manos derechas. Cuando Yuri reconoció su presencia, los chicos se alejaron y ella le preguntó qué hacía allí, pero en lugar de responder su pregunta, Setsu le preguntó cuál era su plan. Él le dijo que los chicos tenían razón y le sugirió que simplemente se rindiera porque no era capaz de aprobar los exámenes. Sin embargo, ella le respondió que aunque todos pensaban que era tan tonta como un burro, quería asistir a la misma escuela secundaria que él, y mientras Setsu la veía luchar por contener sus lágrimas, le dio una palmada en la cabeza y le dijo que, dado que estaba decidida a quedarse a su lado, él la ayudaría. De vuelta en el presente, los estudiantes practicaban magia de combate bajo la guía de Elka. Ella notó que Yuki lo estaba haciendo muy bien, y, como era de esperar, le dio su habitual discurso de validación para hacerla sentir bien. Después del entrenamiento, mientras los demás se retiraban a sus habitaciones, Yuki se acercó a Elka y Glein para pedirles un entrenamiento especial. Más tarde esa noche, Elka la llevó a la cima de las murallas del castillo, y mientras observaban la ciudad, Elka explicó que Setsu había creado un mundo pacífico, y mientras hablaban, probablemente estaba luchando por ellos para mantener esa paz. Agregó que, como sus compañeros, estaban atentos para poder brindarle la ayuda que necesitara cuando llegara el momento. Yuji admitió que, aunque estaba decidida a quedarse al lado de Setsu, era demasiado débil para estar a su altura, así que apuntó su bastón a Elka, y las dos comenzaron a pelear, y cuando Elka retrocedió, reconoció la fuerza de Yuji, pero dijo que había algo que le faltaba. Luego llevó a Yui a una alcantarilla infestada de monstruos, que se usaba como campo de entrenamiento final para soldados. Cuando se detuvieron, un monstruo cocodrilo salió del agua asustando a Yui, pero Elga le recordó que no era ni el momento ni el lugar para actuar como una débil patética. Yui se acercó al monstruo con miedo, y Elka le dijo que se armara de valor porque era más fuerte de lo que pensaba. Yui entonces usó su bastón para lanzar una bola de fuego, que lo envolvió en llamas, así que se volvió hacia Elka emocionada, pero Elka le dijo que no bajara la guardia. Cuando se dio la vuelta, el monstruo se había levantado a toda su altura e intentó atacarla, pero Yuki puso su bastón en su boca, así que le arañó el brazo en su lugar. Elka le gritó que aprovechara la oportunidad para lanzar un ataque, así que lanzó una bola de fuego, que lo hizo volar. Sin embargo, el monstruo seguía vivo, y Elka le dijo que lo rematara, pero cuando dudó, Elka le explicó que en la guerra debe matar al enemigo, o ella y sus amigos corren el riesgo de ser asesinados.
Ella explicó que si quería proteger a aquellos que amaba, tenía que ser capaz de quitar vidas, pero esa determinación era lo que le faltaba a Yuki. Sus palabras hicieron que Yui recordara la batalla que tuvo lugar el día que llegaron, y mientras observaba, Elka usó su magia de hielo para matar al monstruo antes de irse. Luego fue a ver cómo estaba Yui y después de curar su herida, le dijo que estaba mal que Elka la hubiera arrojado repentinamente a una batalla real, pero Yui la defendió, diciendo que ella lo había pedido. Tea explicó que Elka era dura con ella porque quería tratarla como a una igual, después de lo cual preguntó por qué quería estar cerca de Setsu a toda costa, aunque sabía que la pondría en riesgo. Yue le había dicho que era porque Setsu la había ayudado toda su vida, así que quería devolver el favor convirtiéndose en alguien en quien él pudiera confiar. Tea le deseó suerte y, al salir de la habitación de Yui, le dijo a Elka que estaba esperando afuera, que no se preocupara porque Yui era fuerte. Ella dijo que ya lo sabía, pero le preocupaba que si luchaba junto a ellos, podría enfrentarse a muchas situaciones peligrosas. Más tarde esa noche, Glenn encontró a Yuli parada sola en una esquina, y cuando se acercó a hablar con ella, le dijo que dudar en quitar una vida era natural. Yuli preguntó cómo construyó la determinación para luchar, así que él reveló que prefería hacer sufrir a sus enemigos en lugar de ver sufrir a las personas a su alrededor. Cuando Glenn la dejó sola, Yuli se preguntó qué podía hacer para ser fiel a sí misma, aunque quería pelear. Durante su próxima sesión de entrenamiento, su magia de fuego ardió más brillante y fuerte al dejar un agujero en el suelo, sorprendiendo a todos. Esa noche, Yui llevó a Elka a la alcantarilla y le pidió que observara su determinación, así que esta vez, cuando emergió el monstruo, lo derribó con una gran bola de fuego. Elka estaba impresionada, pero Yuki le hizo entender que no mató al monstruo y solo lo incapacitó. Ella dijo que estaba decidida a nunca quitar una vida, pero se aseguraría de nunca perder tampoco. Elka sonrió y dijo que eso era lo mismo que Setsu diría, pero le recordó que necesitaba una cantidad asombrosa de poder para lograr lo que pretendía hacer, así que Yuki prometió hacerse más fuerte para proteger a todos los que le importaban. Días después, Glenn reunió a los estudiantes para anunciar que el rey había emitido un decreto y que pronto se dirigirían al continente demoníaco. Les dijo que se prepararan física y mentalmente antes de despedirlos. Los estudiantes salieron de la sala del trono, pero Yue se quedó y se unió a los amigos de Setsu en la parte superior de las escaleras. Mientras tanto, en el continente demoníaco, Setsu y Livia se subieron a un carro, y mientras el carro avanzaba, Setsu preguntó a Livia, que estaba ocupada comiendo galletas, por qué estaba tan relajada. La diosa despreocupada le dijo que no tenía nada que hacer excepto relajarse hasta llegar al continente de los hombres bestia. Livia le recordó que una vez que bajaran del carro, ella estaría a cargo del barco, así que él no tenía derecho a quejarse. Sadis argumentó que la guerra había detenido a los barcos y preguntó por qué ella no podía usar la magia de teletransportación para hacer su viaje más rápido. Sin embargo, Livia dijo que la magia de teletransportación era un lío, que llevaba años dominarla y requería una gran cantidad de poder mágico. Luego dijo que necesitaba ser compensada adecuadamente por ayudarlo y extendió su mano para recoger. Cuando Setsu vio a la chica mayor, se sorprendió, y cuando Livia le preguntó si la conocía, Setsu llamó a la chica Yorikita Alice. El carruaje continuó moviéndose, y Setsu presentó a la chica como Elise y Frill, explicando que viajaron juntos por un tiempo la última vez que fue convocado, pero Elise afirmó que en realidad ella era su mejor estudiante. Aunque él lo niega, Elise le recordó que le enseñaba los fundamentos del combate todas las noches, lo que hizo que Livia preguntara qué tipo de actividades nocturnas realizaban. Antes de que pudiera responder, la segunda chica los interrumpió, lo que hizo que Livia preguntara quién era, así que Elise la presentó como Amel, quien luego agregó que era su hermana menor. Luego, Elise le preguntó a Setsu dónde había estado en los últimos 5 años. Setsu le contó todo y después de su historia, invitó a Elise a acompañarlo como en los viejos tiempos, pero ella rechazó la oferta diciendo que tenía un asunto por resolver. Cuando Amel mencionó que era su culpa, Alicia explicó que había estado aceptando trabajos para derrotar monstruos como parte de su entrenamiento, y un día aceptó un trabajo para matar un dragón por un pueblo. Mientras hablaba, tuvo un flashback de cómo conoció a Amel en el pueblo. Mientras compartían una comida, Amel reveló que ella no era de ese pueblo, pero el hombre a quien llamaba hermano la había encontrado hace 2 años y le dio la bienvenida a su hogar. Ella le dijo a Elise que desde que apareció el dragón no había visto a su hermano, así que estaba completamente sola. Después de escucharla, Elise le dijo que una vez que se resolviera el problema con el dragón, planeaba instalarse en el pueblo ya que estaba cansada de mudarse de un lugar a otro. Amel estaba tan feliz y se ofreció a alojarla, así que establecieron rápidamente una relación de hermanas mayores.
De vuelta al presente, Setsu preguntó si el dragón había matado al hermano de Mel, pero Elise dijo que no era así. Explicó que cada vez que el dragón atacaba, los aldeanos desaparecían, pero cada vez que el dragón se iba, no encontraban rastro de una lucha o batalla. Ella explicó además que, como pensaba que era un ataque normal de dragón, tomó una decisión audaz y desactivó las barreras para poder atraer al dragón y eliminarlo de una vez por todas. Pero cuando el dragón llegó, ella luchó con él solo para que desapareciera cuando intentó perseguirlo. Elise narró cómo regresó al pueblo, pero cuando llegó allí, los aldeanos restantes se habían ido y solo quedaba Himmel, así que decidió llevarla con ella, y así fue como se encontraron con Setsu y Levia. Luego le preguntó a Setsu si la situación le resultaba familiar, pero él dijo que era la primera vez que escuchaba sobre un dragón que secuestraba. Sin embargo, estaba dispuesto a ayudar, y como Levia estaba de acuerdo, Amel estaba tan feliz que les agradeció, pero se refirió específicamente a Levia como la señora de Setsu, lo que hizo que el dios se atragantara. A medida que continuaba el viaje, Levia inventó teorías tontas sobre cómo los aldeanos se habían convertido en zombies. Setsu señaló que si ese fuera el caso, la aldea no estaría vacía, así que la listilla podría asumir que eran zombies de aire que se volvían invisibles, demostrando una vez más que su cerebro estaba compuesto principalmente de agua salada. Luego Setsu le pide que explique la participación del dragón, a lo que ella responde diciendo que el dragón también era un zombie, y esto hizo que Setsu le diera un golpe en la cabeza y le dijera al dios idiota que necesitaba drenar el agua de mar que afectaba sus procesos de pensamiento lo antes posible. Levia no estaba lista para rendirse, así que supuso que probablemente era una sirena, porque se sabía que las sirenas atraían a las personas a su muerte cantando. Sin embargo, Setsu le recordó que el pueblo estaba en una montaña. Levia argumentó que la sirena podría ser una amante de la comida que vivía allí, y justo cuando él comenzaba a ver su punto, Amel señaló que las criaturas marinas tienen un olor particular. Cuando la miraron, se tapó la boca antes de decir que el perfume de pescado podrido de Levia no estaba tan mal, haciéndola olerse a sí misma. Ignorándolas a ambas, Setsu dijo que el culpable era sin duda un alienígena, pero las chicas nunca habían oído hablar de alienígenas, así que él explicó que eran criaturas que venían de la luna en platillos voladores para secuestrar humanos. Antes de que pudiera completar su explicación, Levia Beach le quitó de la cabeza esa idea delirante de inmediato. Levia luego preguntó por qué el dragón no usó magia para hacer desaparecer a Alicia, pero su carreta se detuvo, y el conductor les dijo que no podrían continuar hasta que el agua se calmara. Levia le pregunta a Alicia qué haría después de llegar a la ciudad, así que ella le dijo que volvería al pueblo para encontrar más pistas. Esto llevó a Setsu a preguntar por qué el dragón seguía atacando una y otra vez, por lo que Levia supuso que podría haber sido atraído hacia ellos por la magia, y explicó que la magia densa atraía a los monstruos. Entonces, si alguien intentaba usar magia poderosa dentro del pueblo, los monstruos podrían ser atraídos hacia ella. Setsu luego preguntó la probabilidad de que los aldeanos fueran trasladados usando magia de teletransportación, ya que asumían que la magia estaba involucrada. Su teoría era que el dragón apareció después de que la gente había desaparecido, por eso no había señales de lucha. Con esta explicación, Elise propuso que la única opción sería buscar al usuario de magia, quien debe estar cerca, así que Setsu le dijo que le preguntara personalmente al usuario. Agregó que la magia de transferencia requiere años de práctica, y hace 2 años Amel no estaba en el pueblo, así que era seguro decir que se tomó su tiempo para dominarla. Amel argumentó que era inocente, y Elise la defendió diciendo que ella también era una víctima. Setsu le recordó que ella fue quien mencionó que los monstruos marinos tenían un olor único, lo que significaba que incluso con la capacidad de Levia para ocultar su poder, todavía podía decir que venía del mar. Fue entonces cuando Amel se transformó repentinamente de una niña asustada a un enorme dragón y los atacó, pero lograron esquivarla. Setsu y Levia la enfrentaron, pero Elise, por otro lado, parecía desanimada, porque antes se había enorgullecido de ser la mejor estudiante de Setsu, pero no pudo resolver el problema justo delante de sus ojos. Setsu le gritó, deteniendo su autocompasión, y le dijo que se demostrara a sí misma, así que ella cargó contra el dragón. Setsu la respaldó y cuando el dragón resbaló, Levia canalizó agua en su espada que usó para cortarlo, permitiendo que Alicia lo apuñalara. Más tarde, mientras Levia y Setsu viajaban por mar hacia el continente de los hombres bestia, ella preguntó si Elise estaría bien sola, pero Setsu le aseguró que con el dragón derrotado, ella sabía qué hacer. De vuelta en la aldea, Elise fue a la casa de Amel, y mientras miraba alrededor, escuchó la voz de Amel detrás de ella, lo cual la sorprendió. Cuando se dio la vuelta, la vio de pie en la entrada, con algunos monstruos detrás de ella. Amel le reveló que había convertido a los aldeanos en muñecos mágicos porque necesitaban soldados mágicos para la guerra. Luego se presentó como Melior, la maestra de monstruos, un nombre que le fue dado por Toma.
Días después, en el continente de los hombres bestia, en la ciudad de Leport, una joven chica bestia, a la que los aldeanos llamaban Shironeko, estaba pasando por la ciudad cuando algunos aldeanos la detuvieron y le dieron algunos alimentos. Ella les agradeció, pero dijo que era demasiado, insistieron en que era lo menos que podían hacer para agradecerle por ayudar con las cadenas de suministro. Le recordaron que necesitaba cuidar de su hermanita, así que Shiraneko les agradeció y se fue a casa. Cuando por fin llegó a casa, se encontró con su hermana Mineko, que acababa de despertarse. Pero cuando se dio la vuelta para coger algo, su hermana comenzó a toser, así que rápidamente agarró un poco de medicina y se la dio para que la bebiera. Mineko se disculpó, pero Shironeko la abrazó y prometió encontrar una manera de curarla. Mientras tanto, Setsu y Livia habían llegado al continente y estaban tratando de conseguir un barco, pero el barquero les dijo que se fueran. Setsu incluso empeoró la situación diciendo que con gusto se subiría a la espalda del hombre para llegar a su destino, así que el hombre lo llamó una rata. Bueno gente, este es el final del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y comenten para la próxima parte. Gracias.